importante respecto a su programa. Gónadas, chicos, cuando nosotros pensamos en gónadas, lo primero que se nos viene a la mente, pues, o lo primero que se nos ocurre es, bueno, los sistemas, pensamos en el sistema reproductor masculino y femenino. No incluyen a todo el aparato reproductor. Se les va a conocer cuáles son estas gónadas y cuáles son algunas hormonas que podemos encontrar y que gracias a esas gónadas son liberadas, ¿ok? Bueno, una gónada, chicos, por definición, es aquella glándula que es una glándula endocrina, ¿ok? Las gónadas pertenecen al sistema endocrino o al sistema hormonal del cuerpo humano, por supuesto. Estas proporcionan tanto al sexo masculino como al sexo femenino las hormonas, ¿sí? Hormonas indicadas y gametos necesarios para la reproducción. ¿Cuáles hormonas son las necesarias para las personas de sexo masculino? Bueno, la testosterona, y en el caso de las mujeres, bueno, el estradiol o prolactina en el caso de las personas o las mujeres que dan pecho. Y bueno, otra súper importante es la progesterona. Algunos gametos que también son necesarios, súper necesarios, diría yo, para la reproducción humana, pues bueno, van a ser unas células que se denominan óvulos en el caso de la mujer y los espermatozoides en el caso del hombre, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de estas glándulas endócrinas, chicos, en los seres humanos? Podemos encontrar dos funciones muy peculiares y muy importantes, ¿sí? A nivel sistémico. Una de ellas es el soporte del desarrollo. ¿Por qué soporte de desarrollo? Porque gracias a ella, cuando nosotros llegamos a la edad reproductiva, ciertas hormonas tienen la capacidad de moldearnos fenotípicamente, con F, fenotípicamente, es decir, el físico, ¿sí? Tenemos ciertas características físicas que nos hacen diferenciarnos tanto de hombres como de mujeres. En el caso de las mujeres, bueno, hay ensanchamiento de caderas, crecimiento de bustos. En el caso de los varones, la voz se vuelve más gruesa, ¿sí? Hay quizás mayor masa muscular, crecimiento de vello y algunas otras características, ¿no? Que pueden definir a los hombres de las mujeres en este caso. Otra importante es la maduración de las células germinales masculinas y femeninas, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a estas hormonas o gracias a estas gónadas más bien, se lleva a cabo la producción efectiva y la maduración de estas células germinales que son los gametos que se requieren para la reproducción. ¿Cuáles? Vuelvo a mencionar, es el óvulo y el esperma. Ambas células o la unión o la fecundación de ambas ocasiona la producción de un cigoto que a fin de cuentas el producto final pues va a ser en este caso un bebé, ¿sí? Entonces, esto siempre y cuando las condiciones necesarias a nivel hormonal sean correctas, ¿ok? Que exista un ciclo correcto, porque para cada tipo de hormonas hay un proceso muy peculiar que, por supuesto, el mínimo desvío en la producción de estas hormonas puede ocasionar ciertas alteraciones que en ocasiones pueden ser muy graves para el paciente, hablando peculiarmente en el caso de las mujeres, ¿ok? Luis Enrique. Sí, maestro. ¿Qué me puedes mencionar del sistema reproductor masculino? Pues en sí, hablando de gónadas. De gónadas y de lo que tú recuerdes, de lo que tú sepas. Ok. Pues está compuesto por testículos, por el pene y diferentes tejidos. Este está cubierto por el pene por, digamos así, una red o membrana que cuando se encuentra excitado, esta crece, depende a la cantidad de sangre que llegue a este. Y el testículo está cubierto por un escroto, el cual en este testículo se secretan o se crean el espermatozoide. Ajá. Y ¿ya? Ok.
Luis Danilo, ¿qué otra característica tiene ese sistema reproductor? Pues que reproduce. Ajá, ¿qué más? ¿Qué se refiere con característica? Sí, ¿qué otra función aparte del sistema reproductor tiene? Función endocrina. ¿Perdón? Por función endocrina. Endocrina, Por los ok. testículos. ¿Y qué otra cosa, observando la imagen, sucede ahí? Función por la uretra, función renal. ¿Función qué? Ándale, función renal. Ok. ¿Qué eliminamos a partir del sistema reproductor, Danilo? Orina. Orina. Ok. La orina, chicos, pues también se elimina o podemos eliminar productos de desecho. Gracias, Danilo. Podemos eliminar productos de desecho como la orina. Ya mencionamos que para que un producto o un metabolito se pueda eliminar a través de la orina, esta tiene que ser polar. ¿Ok? Tiene que ser polar. Si no, no se puede eliminar por orina. Aparte de las funciones endocrinas que el sistema reproductor tiene, el masculino, pues también se pueden eliminar ciertos desechos a través de la orina. Recuerden que la orina llega a partir de los uréteres hacia la vejiga y la vejiga es donde se acumula la orina. Una vez que está lista para salir, viaja a través de la uretra y posteriormente, bueno, se libera mediante la micción. ¿Ok? También tiene una función excretora, además de una función endocrina. Sin embargo, en este caso nos vamos a basar en la función endocrina. Como mencionó su compañero, existen ciertos tejidos que son importantes en el sistema reproductor, como cuáles, como el testículo, el escroto, el pene, ¿sí? Y la uretra, ¿ok? El pene tiene ciertas características que, bueno, está lleno de ciertos cuerpos cavernosos que se llegan a llenar de sangre o cuando hay excitación, ¿sí? Estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre. ¿Por qué? Porque la presión es viajada o la presión va hacia él, el flujo de sangre va hacia él y así es como suceden las erecciones. Claro, aquí hay un juego importante también de ciertas hormonas como la testosterona, porque inclusive la testosterona ocasiona el aumento del líbido en las personas masculinas. De forma general, bueno, esto es el sistema reproductor y bueno, conocen o es importante saber que no solamente tiene funciones endócrinas, sino también otras funciones, como una de ellas es la función excretora. Nosotros no denominamos o no se denominan gónadas al todo el sistema reproductor, no. Las gónadas, chicos, son los testículos en el caso de los varones. Las personas masculinas o los varones tenemos 2 testículos en condiciones normales. Hay ciertas patologías que permítanme. Disculpen, chicos. Hay ciertas patologías que permiten que en este caso solamente se tenga o que la persona masculina solamente tenga un testículo. ¿Cuáles son estas patologías? Malformaciones congénitas, es decir, que se lleven malformaciones en el embarazo, sí se puede, ¿ok? Que no haya una reproducción efectiva y que en este caso solamente el bebé nazca con un solo testículo, ¿ok? Esto se puede deber a a un par de enfermedades, ¿ok? Son un par de enfermedades las que podrían ser, pero bueno, son enfermedades de tipo genético. Ahora, cuando la persona pues ya se encuentra, ya nació y ya creció, otra patología muy común que su incidencia inclusive no es tan relevante, pero sí es importante, es el cáncer testicular. Las personas que llegan a padecer cáncer testicular, pues bueno, a temprana edad, por así es, hablando de edades, por supuesto, si es a temprana edad, en este caso, bueno, se extirpa el testículo dañado y solo se deja uno, siempre y cuando no se encuentre dañado, ¿ok? La intención es que obviamente se quede uno con la finalidad de que pueda cumplir las funciones de ambos.
¿Una persona puede vivir con un solo testículo? Sí, sí lo puede hacer, ¿ok? Pero este cumplirá las funciones de ambos y pues obviamente debe recibir cierto tratamiento. El cáncer testicular, como les mencionaba, quizás la incidencia no es tan grande. Sin embargo, pues sí llega a suceder, chicos, en el caso, sí llega a suceder sobre todo en la edad reproductiva. ¿Cuál es la edad reproductiva en el caso de los varones? Entre 18 y 25 o 30 años. He conocido pacientes que tienen 18 años, he conocido dos pacientes que han tenido esa edad y que han sido, han padecido esta enfermedad, cáncer testicular, pero se ha detectado, pues obviamente de forma temprana, cuando son sus inicios. ¿Qué características tiene el testículo? Bueno, el testículo llega a tener protuberancias, ¿sí? El tejido puede ser enrojecido, puede ocasionar dolor testicular. Y bueno, esas son las características más importantes: dolor testicular, enrojecimiento y protuberancias, ¿sí? Entonces, cuando se observa eso, pues la persona acude al médico y el médico hace ciertos estudios. Y bueno, si en dado caso, pues es positivo alguna neoplasia, pues se procede a retirar, ¿no? Se procede a retirar el testículo. La tercera persona que he conocido con cáncer testicular tiene 30 años. Tiene 30 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, extirpan el testículo y en este caso les dan tratamiento a base de quimioterapia. ¿Ok? Otra de las cualidades de que les dé pues esta neoplasia a temprana edad o edad reproductiva es que, bueno, tienen una edad fuerte, ¿sí? Que en la mayoría de los casos pues llegan a tolerar la quimioterapia. Algunos pacientes pues no la toleran porque, bueno, tienen otras complicaciones. Aquí, chicos, entra algo muy importante. Ustedes pueden determinar ciertas cuestiones a partir de una prueba que se denomina GSH, hormona gonadotropina coriónica humana. Cuando el médico sospecha de cáncer testicular, ¿qué es lo que hace? Envía a realizar esta prueba. ¿Qué característica tiene esta prueba? Que es la hormona gonadotropina coriónica humana o GSH. Esta prueba es utilizada en el caso de las mujeres para saber si se encuentra en gestación. ¿Qué significa eso? Para saber si se encuentra embarazada. Si la paciente está embarazada, pues tendrá una cantidad, una cuantificación de esta hormona, ¿sí? Pueden ser 1,000, 2,000, 25,000, 80,000, o sea, ¿por qué? Porque dependiendo de la cantidad que tenga de esta hormona, indicará las semanas de gestación. Eso es en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, cuando veamos marcadores tumorales, notarán que esta prueba es totalmente lo contrario, porque en el caso de los varones, esta prueba es un marcador tumoral. Cuando los pacientes se encuentran cantidades elevadas de esta hormona, no hay de otra. Es indicativo que es cáncer testicular. Y una vez que se extirpa el testículo, pues estas cantidades, estas hormonas se empiezan en teoría a disminuir. ¿Por qué? Porque el testículo tiene una característica muy peculiar. Inhibe el crecimiento de las gonadotropinas. Y la GSH es una gonadotropina. Entonces, como inhibe, en el cáncer testicular es todo lo contrario. No hay en esa inhibición porque el testículo se encuentra dañado, ¿sí? Y eso ocasiona los niveles altos de GSH. Ahora, bueno, en el caso de los hombres, ustedes saben que pues, poseen un testículo. El testículo, a su vez, está rodeado por un tejido que se denomina epididimo. ¿Tiene vascularización? Sí lo tiene. Se llama arteria testicular, que es la que pueden observar en la imagen. O sea, que podemos decir que el testículo, pues, no es tan vascularizado, pero a fin de cuentas sí es un órgano que tiene vascularización. ¿Ok? El testículo es el causante, chicos, de la producción de una hormona muy peculiar en el caso de los varones. Esta hormona se denomina testosterona. La testosterona es la causante del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son esos caracteres sexuales secundarios? Masculinos van a ser voz, vello y forma del cuerpo. La testosterona es la causante de que Danilo tenga una voz muy gruesa, ¿ok? Y en el caso de los demás varones, en la etapa de desarrollo, su voz se llega a engrosar, ¿ok?
Ahora, es importante estos caracteres sexuales masculinos, porque pues obviamente esto llega a suceder cuando los pacientes se encuentran en la etapa reproductiva, ¿ok? Esto sucede solamente en la etapa reproductiva. ¿Las mujeres secretan testosterona? Sí, pero en menor cantidad, o es casi indetectable. Casi indetectable. ¿Por qué? Porque a diferencia de los varones, las mujeres inhiben, además por medio de la progesterona, el aumento de esta hormona en condiciones normales, que vamos a ver cuando veamos gónadas femeninas. ¿Cómo está estructurado, sí, o cómo es la organización del testículo? Desde su punto de vista anatómico o funcional, en el testículo hay dos grandes principales, ¿sí?, que podemos observar, que son los túbulos seminíferos y las células intersticiales o células de Leydig. Los tubos seminíferos se organizan en compartimentos llamados lobulillos, ¿ok? Lobulillos testiculares, y están formados por células germinales y células de Sertoli. Los túbulos seminíferos ocupan el 80% del volumen testicular, es decir, que hay una gran cantidad de estos tubos, y es donde se producen los espermatozoides. Los espermas se producen en estos túbulos, ¿ok? Y hay otros compartimentos que se denominan células intersticiales o células de Leydig. Estas células de Leydig son productos de los andrógenos. Los andrógenos son en la mayoría exclusivos de los hombres, ¿ok? ¿Cuál es el andrógeno mayoritario en el caso de los varones? La testosterona. Son necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos y la espermatogénesis. La espermatogénesis, chicos, es el proceso mediante el cual los espermas llegan a la maduración, ¿ok? Entonces, las células de Leydig, al igual que las células de Sertoli, son sumamente importantes para nosotros. Cuando existe alguna distrofia o alguna alteración en ambos, por supuesto, impactaría de forma reproductiva en el caso de nosotros los varones. ¿Por qué? Porque los espermatozoides puede que no sean los adecuados o no se formen, válgame la redundancia, de forma adecuada, ¿sí? Que tengan alguna alteración, como por ejemplo, que tengan dos cabezas, que no tengan movilidad, que no tengan cola, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo es la célula germinal masculina? Bueno, la célula germinal masculina se denomina espermatozoide. Esta se origina por división meiótica, ¿ok? Es denominada o se denomina el proceso por donde se crea espermatogénesis. ¿Cuál es la función del espermatozoide? Fecundar al óvulo, por supuesto. Después que ha sido eyaculado, el espermatozoide puede vivir de 24 a 48 horas, siempre y cuando se encuentre en un medio adecuado, ¿ok? Debe de encontrarse en un medio adecuado para que el espermatozoide pueda vivir este tiempo. Ahora, ¿qué características físicas o anatómicas tiene esta célula germinal que es sumamente importante para la reproducción humana? Los espermatozoides, por regla general, siempre deben de tener una cabeza, un cuerpo que es esta forma, tiene forma de resorte y tiene una cola. ¿Dónde o cómo se llama el estudio donde se puede determinar las características físicas, químicas y microscópicas de los espermatozoides en los varones? Se denomina espermatobioscopía. Cuando se sospecha de alguna alteración en las células germinales masculinas, el médico envía al paciente al laboratorio a realizar esta prueba que se llama espermatobioscopía. La espermatobioscopía no es más que obviamente el estudio de los espermatozoides. La obtención de la muestra es mediante masturbación, ¿sí? Se obtiene mediante masturbación
y se debe entregar en las instalaciones del laboratorio. Se recomienda que la muestra se entregue y se tome dentro de las instalaciones del laboratorio. Siempre hay dentro de un laboratorio un área donde los pacientes puedan tener comodidad para tomar ese tipo de muestra. ¿Cuáles son las indicaciones que se le debe de dar al paciente para recolectar la muestra? Se les pide abstinencia sexual mínimo de 48 horas, ¿ok? La toma se debe realizar por lo menos en la mañana, ¿ok? Preferentemente por la mañana, ¿sí? Antes de recolectar la muestra, pues obviamente el paciente se debe haber hecho o se debe de hacer un previo aseo genital con la finalidad de que no exista contaminación de la muestra, ¿ok? Ahora, se toma la muestra, bueno, son aseo y abstinencia sexual de 48 horas. De ahí, pues, va al laboratorio y se toma la muestra. Obviamente, para este tipo de tomas no se utiliza ningún tipo de sustancia para que pueda tomar la muestra, porque hay pacientes que comentan, ¿no? Cuando se les da la información, ¿se puede utilizar lubricantes? No, no se puede utilizar lubricantes y obviamente no puede tener tampoco ningún contacto físico con su pareja, de tipo sexual, por supuesto. La muestra se debe de recoger exclusivamente mediante la técnica de masturbación y una vez que recolecte la muestra, se entrega al laboratorio. ¿Qué muestra recolecta? Recolecta el semen. Debe de recolectar el total eyaculado, ¿sí? Recolecta el total eyaculado. Para esto nosotros en el laboratorio les proporcionamos un frasco con boca ancha, ¿sí? Este frasco obviamente permite que pues todo el eyaculado entre ahí. Ahora, una vez que la muestra es tomada, inmediatamente el paciente entrega a la recepción la muestra, se sube al laboratorio y se comienza su proceso. ¿Qué hace o qué medimos en este estudio? Bueno, contamos el número de espermatozoides. Los espermatozoides se miden en millones, ¿sí? Por cada eyaculación se liberan millones de espermatozoides. De esos millones se cuantifican cuáles son los que están vivos, cuáles son los que están muertos, cuáles son los que están inmóviles, cuáles son los que están intactos. Intactos son los que tienen cabeza, cuerpo, cola. Cuáles son los que no tienen cola, cuáles son los que sí tienen cola, cuáles son los que no tienen cabeza, cuáles son los que sí tienen cabeza, cuáles son los que tienen 2 o 3 cabezas, porque los espermas llegan a tener mutaciones, ¿sí? Que lleguen a liberarse con 2 o 3 cabezas o que se liberen con 2 o 3 colas. Esos espermatozoides son totalmente inertes, es decir, jamás van a llegar a fecundar un óvulo, porque para que el esperma pueda fecundar al óvulo, debe tener la característica que observan en la imagen. Debe tener solo una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza, pues, es la que ingresa al óvulo. La cola no ingresa, chicos. La cola solamente les ayuda para que ellos se puedan mover, ¿sí? Para que ellos puedan moverse a través del medio en el que se encuentran o en el que es liberado y lleguen hacia el óvulo. ¿Cuál es el que fecunda, en este caso, el óvulo? El más rápido, el que tenga todas las características que les mencioné anteriormente y el que haya viajado con mayor velocidad. Ese es el que va a introducirse dentro del óvulo. Este es el proceso de la espermatogénesis, ¿sí? Tenemos un espermatogonio o necesitamos una célula germinal inmadura para que se lleve a cabo la producción. Ojo, a partir del espermatogonio yo puedo obtener 4 espermatozoides, ¿sí? Por eso es que libero grandes cantidades de espermas, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Necesito un espermatogonio que después madura o se convierte en un espermatocito primario. Los espermatocitos primarios llegan a ser espermatocitos secundarios, ¿ok? Ojo, pueden ver ahí algunos cromosomas, porque recuerden que los espermas en la cabeza tienen un material genético, ¿sí? Después que se convierten en espermatocitos secundarios, se convierten en espermátidas y posteriormente que se vuelven espermátidas, se convierten en espermatozoides.
se dividen en 3 etapas: meiosis 1, meiosis 2 y diferenciación. La diferenciación es la etapa de maduración, ¿ok? Por supuesto, este proceso es mucho más complejo. Este que les coloco aquí es una forma simplificada, mucho más sencilla de comprender, ¿ok? Ahora, la ventaja es que yo a partir de un espermatogonio puedo liberar varios espermatozoides. Y esto no es posible en el caso del óvulo. Vamos a ver por qué más adelante. Pero bueno, una vez que el espermatozoide se encuentra listo, pues ya, obviamente, pues se queda en el testículo hasta que, pues, es eliminado o es, perdón, excretado. Los andrógenos, chicos, son características o son hormonas características principalmente en el caso de los varones. ¿Una mujer llega a producir andrógenos? Sí, pero en menores cantidades. El andrógeno, pues, obviamente se define como aquellas sustancias que son capaces de producir el desarrollo y mantenimiento, ojo, desarrollo y mantenimiento de las características sexuales masculinas, ¿ok? Los andrógenos, por regla general, sí, son hormonas esteroideas de 19 carbonos producidas en las gónadas, corteza suprarrenal y algunos tejidos como hígado, tejido adiposo o piel. Y tienen la capacidad de convertir precursores androgénicos en andrógenos activos. ¿Ok? ¿A qué se refiere con hormonas tiroideas? Permítanme. Judith, las hormonas esteroideas, ¿a partir de dónde vienen? ¿Cómo? Las hormonas esteroideas, ¿a partir de dónde vienen? Pues, por el nombre, yo creo que de los testículos. No, eso lo debieron de haber visto en química clínica cuando vieron lípidos o en bioquímica. ¿No tiene un maestro de química clínica? Sí tenemos, pero no nos da clases. ¿Quién les da clases? Ah, ya me imagino, ya sé quién. Bueno, los lípidos, chicos, para que pues puedan comprenderme un poquito, los lípidos, bueno, son obviamente, en este caso ya no, los lípidos no son hormonas, son moléculas metabólicas que nuestro cuerpo necesita. Los lípidos tienen múltiples funciones: dar soporte, energía cuando no hay carbohidratos, sirven de estructuras para algunas hormonas, ¿sí? La producción siempre es exógena, pero se necesita que los lípidos siempre se vuelvan a moléculas más pequeñas. Es decir, si yo consumo un triglicérido, por así decirlo, necesito convertirlo a un ácido graso para que yo lo pueda absorber. Entonces, dentro de sus funciones, de las múltiples funciones que tiene un lípido, ¿sí? Una importante es que sirven como productores o como precursores de hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, cuando escuchen ustedes, hormonas esteroideas, vienen de los esteroides, ¿ok? ¿Cuál es una de los lípidos que regularmente, o el lípido más importante que a partir de él hay precursores endócrinos? El colesterol, chicos. Siempre que suenen o escuchen ustedes de una hormona esteroidea, piensen, esa hormona viene a partir del colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol, su estructura química le permite, ¿sí? Le permite al cuerpo poder ir desdoblándola y convirtiéndola en la molécula hormona que yo requiero. La mayoría de las hormonas vienen a partir del colesterol, ¿ok? Vienen a partir de ella. Por eso es sumamente importante su consumo, pero en condiciones adecuadas. Porque en algunas ocasiones, obviamente, en el caso de las mujeres, porque desafortunadamente las mujeres son las que sufren más
de trastornos hormonales cuando hay cierto tipo de alteración y supongamos que la paciente tenga obesidad, tenga ovario poliquístico, tenga hipotiroidismo, toda jodida. Entonces, el médico le va a mandar, pues lo primero que le va a indicar es que baje de peso. Le dé una dieta con la finalidad de que solamente consuma, en este caso, los lípidos necesarios para, pues, su cuerpo, para que su cuerpo pueda llevar las funciones importantes, ¿sí? Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer? Regular sus hormonas, ¿ok? Si el ovario poliquístico persiste, bueno, seguramente le dé tratamiento para, pues, poderlos eliminar. Desafortunadamente, como les menciono, las personas que, pues, mayormente, o de ambos sexos, que más complicaciones, por así decirlo, tienen en la cuestión hormonal, siempre son las mujeres. Siempre son las mujeres. Por eso siempre les menciono a las compañeras, bueno, hablé en mi trabajo que ser mujer es muy difícil porque, pues, ellas, desde que nacen, bueno, tienen cierta diferenciación sexual cuando empieza su etapa de desarrollo, como cuál es la menstruación, diferenciación fenotípica, la menstruación, pues ya saben que es hasta que les dé la menopausia, ¿no? Y es que inclusive que después de la menopausia aún siguen teniendo complicaciones hormonales porque hay desequilibrio como tal. El embarazo, pues obviamente es difícil también, el parto, criar hijos y demás. O sea, realmente una persona o una mamá nunca acaba, ¿no? Entonces, de forma general, podemos decir que las hormonas esteroideas son precedentes o provienen del colesterol. El colesterol que ellos utilizan es es el que proviene de la dieta, chicos, ¿sí? Entonces, por eso se refiere a hormonas esteroideas, ¿ok? Ahora, en la corteza suprarrenal también se pueden sintetizar ciertas hormonas, sin embargo, ciertos andrógenos. Sin embargo, los andrógenos que se producen en la corteza suprarrenal son importantes, pero no causan tanto impacto en el desarrollo sexual, tanto femenino como masculino, porque las mujeres también tienen producción de hormonas suprarrenales. Y en algunos tejidos, como en el hígado, tejido adiposo y piel, ¿no? ¿Qué característica podemos tener en el tejido adiposo? Que pues obviamente hay colesterol, ¿ok? Y bueno, como les mencionaba, tiene capacidad de convertir ciertos precursores androgénicos en andrógenos activos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, chicos? No. Si las mujeres esteroide, testosterona, ¿para qué lo utilizan ellas? Porque es parte de en el ciclo ovárico, ellas como tal no lo utilizan. O sea, tienen pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque en el ciclo ovárico ellas llegan a producir una cantidad. ¿Cómo te explico? En el ciclo ovárico hay una irregularidad de las hormonas. El ciclo ovárico es la menstruación, ¿ok? Ellas llegan a tener cambios de humores porque hay una alza y baja de muchas hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Testosterona, FSH, LH, progesterona, estradiol y así otras más, inhibina A y demás. Pero la testosterona en el caso de las mujeres, pues realmente no es tan impactante como en el caso de los hombres, porque a las mujeres lo que les impacta es, ¿cuál? La progesterona, porque a partir de ellas, pues se producen ciertos cambios fenotípicos o en el físico de las mujeres. Tienen que producirlas porque hay ciertos ciclos, ¿sí? Hay ciertos ciclos en el ciclo de la esteroidogénesis, ¿ok? A partir de ahí se libera la progesterona. La testosterona, en el caso de las mujeres, solo es un precursor que a partir de ella obtengo otras hormonas. Ellas, a la de por favor, tienen que producirlas para que se produzcan otras hormonas, ¿sí? Entonces, ellas no se quedan con la testosterona como tal, como en el caso de nosotros, que el producto final es la testosterona. En el caso de las mujeres, su producto final debe ser la progesterona, estradiol, LH y demás hormonas, ¿no? Porque ellas tienen más hormonas que nosotros. Entonces, las tienen que producir porque sirven como precursores para formación de otras o se encuentran dentro del ciclo y si no se forman, la testosterona no podría obtener otras hormonas que para ellas sí son importantes.
En el caso del varón es diferente, chicos. ¿Por qué? Porque en el ciclo de nosotros termina, el ciclo de los andrógenos termina en la producción, ya sea o de hidrotestosterona, que ambas participan en el caso del desarrollo sexual de los hombres. ¿Sí, Luis? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. ¿Sí? Y hablando igual de lo de la testosterona, ¿puede haber un incremento en la mujer de testosterona? Sí. Muy buena pregunta. Sí. El incremento de la testosterona en el caso de las mujeres se llega a incrementar, sobre todo cuando existe ovario poliquístico. El ovario poliquístico pues es algo común, bueno, no tan común, pero dentro de lo común es común. Es algo común en el caso de las mujeres. Pues, ¿qué le sucede? Pues se llenan de quistes sus ovarios, ¿no? Esto ocasiona que haya una irregularidad en el ciclo ovárico, ¿ok? Porque el ovario es necesario para que se lleve a cabo el ciclo ovárico, ¿sí? Ciertas hormonas se produzcan y demás. ¿Qué sucede con este ciclo? Que la testosterona llega a aumentar, ¿sí? Porque ya no es precursor, ahora es producto final. Pero no es un producto final como tal, sino como no tienen la capacidad del ovario de poderlas convertir a otras hormonas, pues la testosterona se llega a aumentar. ¿Qué características físicas tiene una paciente o llega a desarrollar? El vello de la mujer se llega a engrosar, ¿sí? Se llega a engrosar. Tienen amenorrea. La amenorrea es el déficit de menstruación. La amenorrea puede ser parcial o puede ser total. Es decir, que le baje un mes sí, que un mes no, o le baje un mes y un día nada más, ¿no? O puede ser total, que ya sean 3 meses o 4 meses que no menstrue esa pobre mujer. Bueno, definitivamente tiene que ir al médico para que, obviamente, si se encuentra en la edad fértil, pues es un proceso complejo, es delicado, porque pues debe de menstruar para producir ciertas hormonas y eliminar ciertos desechos hormonales. Entonces, si tiene mucho tiempo que no menstruó, seguramente es por eso. El aumento de la testosterona en el caso de las mujeres es tratable y en muchas ocasiones es irreversible. Reversible. O sea, que se puede revertir el efecto. Pero una mujer que tenga testosterona alta, inclusive, chicos, o sea, y muchos de ustedes lo pueden tomar a broma, pero llega inclusive a engrosarse el bigote, ¿sí? En el caso de las mujeres, el vello de las piernas se vuelve mucho más grueso. Puede ser que haya un poquito más de producción o sea más grueso el vello púbico de las mujeres. Obviamente hay irregularidad también en el ánimo de esas pacientes, amenorrea, esto es algo muy característico, y por supuesto hay dolor. Sí, tienen, como hay amenorrea, pues viene con muchas. Esto es tratable. Ahora que menciona eso su compañero, también hay déficit de testosterona en el caso de los varones, chicos. ¿Cómo se lleva a cabo esa patología? ¿Sí quedó claro, Luis? Sí, profe, gracias. Ok. En el caso de los varones, chicos, existe un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter. Es una patología congénito. Tiene que los varones no desarrollan testosterona. Les voy a platicar el caso de un paciente que tuve, que inclusive lo publiqué como cartel científico, porque aquí en Tabasco, para empezar, fue mi primer caso con Klinefelter y quedé muy impactado. Permítanme un momento, chicos. Disculpen. Dentro de mis funciones como químico para la empresa en la que laboro, muchos de ustedes les he comentado que trabajo para una empresa que se dedica a análisis clínicos. El área en la que estoy es inmunología y endocrinología. ¿Ok? Debo saber inmunología y debo saber endocrino para, pues, trabajar ahí. En una ocasión, eso fue hace 2 años, pero pues ese paciente
cabeza. Entonces, este paciente llegó, yo vi cuando llegó, yo lo vi. El niño tenía, cuando llegó con nosotros tenía 5 años. El niño le pedía cariotipo. El cariotipo, chicos, es una prueba que se toma con la finalidad de observar todos los cromosomas que se encuentran en el paciente. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros, chicos? 46. ¿Perdón? 46. Ok, 46. Entonces, este estudio como tal me ayuda a identificar todos los cromosomas y obviamente me da también los cromosomas sexuales, ¿sí? Ahora, este paciente le solicitaban esa prueba, que es muy cara, esa prueba es muy costosa, chicos. Y también le solicitaban una prueba que se llama 17-alfa-hidroxiprogesterona. La 17-alfa-hidroxiprogesterona también es un precursor de las hormonas tanto masculinas como femeninas, ¿sí? El aumento de esta hormona está presente cuando hay ambigüedad genital, es decir, que los niños o niñas nazcan con ambos órganos sexuales, que no era el caso de ese niño, pero hay otras complicaciones como la hiperplasia suprarrenal, que ocasiona que la médula suprarrenal, que se encuentra arribita de los riñones, la médula suprarrenal, chicos, en riñones, ¿ok? Que la médula suprarrenal sintetice de forma inadecuada esta hormona. Entonces, yo vi cuando estaban solicitando una prueba, yo tomé la muestra y demás, todo, no, pues, ¿por qué lo envían? No, pues, que lo envían porque tiene ciertos problemas de testosterona. Entonces, esos pacientes venían remitidos de un hospital de aquí, de Villahermosa. ¿Perdón, Danilo? ¿Qué muestra se utiliza para la prueba de cariotipo? Ok. Para la prueba de cariotipo, chicos, siempre van a tomar un tubo tapón verde, siempre. Toman un tubo tapón verde. El tubo tapón verde contiene heparina. Es decir, que para esta prueba necesito sangre total con heparina. ¿Ok? Siempre toman tubo verde, porque es el indicado para las pruebas cromosómicas. ¿Ok? En este caso, cariotipo. Para la 17-alfa-hidroxiprogesterona, ¿ok? Toman un tubo rojo o un tubo tapón amarillo. Adecuadas. En el caso del cariotipo, siempre ustedes toman una encuesta que el laboratorio les proporciona para que se envíe la muestra. ¿Cuáles son los datos que les piden? Les piden nombre del paciente, fecha de nacimiento, fecha de toma, quién tomó la muestra, padecimientos del paciente, por qué envían al paciente a realizarse la prueba y si está tomando antibióticos, porque los antibióticos pueden inhibir el crecimiento, porque en este caso, hablando vulgarmente, cultivan esa sangre para que crezcan los cromosomas. De hecho, la prueba tarda 15 días. Entonces, ¿sí, Danilo? Sí. Ok. Este paciente, tomé la muestra y cuando llegó, a mí me dieron su expediente. Me lo asignaron porque iba a mi área. Entonces, cuando tomé la muestra, yo dije, no sé para qué le envían un cariotipo, o sea, si es niño, o sea, se nota que es niño. Y yo no le vi otra complicación, ¿sí? O sea, fenotípicamente hablando en el físico, no le vi ninguna complicación. Yo vi que el niño llegó con gorrita, con un short, lo llevaba a su mamá. Posteriormente, en el expediente, una vez que me procedí a leer el expediente, decía el nombre del paciente y decía que lo habían enviado porque al niño le habían extirpado un testículo, ¿sí? O sea, tenía 5 años y ya le habían extirpado un testículo. ¿Por qué? Porque el testículo no había bajado por completo. ¿Y qué creen? Cuando retiran el testículo, lo envían al área de patología de este hospital. Este hospital lo envía al área de patología y ¿qué creen que reportan? Que el 80% del tejido testicular correspondía a tejido ovárico. Esto es imposible porque es un varón. Y solamente el 20% correspondía a tejido testicular. Desde ahí empezó mi interés. Yo dije, jamás, a menos aquí en Villahermosa, nunca me había topado con un paciente y recibimos una gran cantidad de pacientes con problemas endocrinos.
Entonces, la muestra la le enviamos a la división que tenemos en Ciudad de México. Mientras empecé a investigar sobre el paciente y demás, hablé al hospital porque pues teníamos licitación con ellos. Fui con el endocrinólogo, ¿sabe qué? Chala. Entonces él me empezó a contar que el niño tenía ciertos problemas gonadales, por supuesto. Solamente tenía un testículo. Entonces, para empezar, pues no estuve de acuerdo, ciertamente, con la extirpación del testículo, pero bueno, ya lo habían hecho. ¿Por qué? Porque pues el niño se encuentra en edad pediátrica. O sea, hay ciertas cirugías que se pueden realizar con la finalidad de que el testículo pueda bajar más de la zona en la que se encuentra. Pero bueno, si no lo hubieran extirpado, tampoco se hubieran dado cuenta que el 80% correspondía a tejido ovárico. Ahora, cuando pasó una semana, yo de puro churro le procesé una testosterona total. Y mi sorpresa fue que la testosterona total se encontraba disminuida, ¿sí? Me dio los valores de una paciente femenina. Me cercioré que realmente haya sido la muestra del paciente, porque yo tomé la muestra y yo dije, ¿será que me confundí? Porque es imposible, y reportar eso es algo grave, ¿sí? El paciente volvió a llegar, pero para solicitar otras pruebas, y aproveché a tomar otra muestra. Yo la volví a tomar. Posteriormente, le procesé una testosterona total y una testosterona libre. Ahora voy a explicar la diferencia entre una y otra. La total es la que está unida a proteínas y la libre es la que no está unida a proteínas. Ambas estaban bajas. Entonces dije, no, si es el paciente. Y fui formando cierto criterio entre ambos. Me hablan de la Ciudad de México y me dicen, químico, tenemos fulanito de tal. El crecimiento que tenemos es correspondiente a un paciente femenino. Tenemos cierta duda y queríamos confirmar con usted qué características tiene. Ya le comenté, testosterona baja, total y libre, y 17 alfa hidroxiprogesterona se encuentra también disminuida. Entonces me dicen, ok, químico, ¿sí está consciente de qué padecimiento puede ser? Le dije, es Klinefelter, ¿no? Y me dicen, sí, es Klinefelter y es un Klinefelter, ¿cómo le llaman ellos? Es un Klinefelter muy puntual, o sea, no hay de otra, pues sí es. Ahora, chicos, ¿cuáles son los cromosomas que se encuentran en la mujer y cuáles son los que se encuentran en los hombres? XX para y XY para hombre, ¿no? Bueno, él tenía XXXY. O sea, tenía 3 cromosomas X y tenía un cromosoma Y. Abundaba, en este caso, los cromosomas femeninos, ¿sí? ¿Qué sucede con esos pacientes? Los pacientes pueden ser XXXXY. O sea, puede haber muchas X, ¿sí? Y una sola Y. Ellos son masculinos, fenotípicamente o físicamente son masculinos, pero genotípicamente, genéticamente son mujeres, ¿sí? O se comportan como mujeres genéticamente. ¿Qué sucede? Bueno, cuando me reportan el resultado, porque ellos en Ciudad de México no me lo querían liderar del todo porque querían una verificación, me pidieron de hecho una semana más, se las di, para poder confirmar el diagnóstico del paciente. Yo dije, ay, sí, es Klinefelter, porque, o sea, ya no hay de otra. Entonces, cuando yo reporto esto, a mí me mandan a hablar, mis directores me mandan a hablar porque me dicen que no es algo común. Entonces, justifico, obviamente, con los artículos correspondientes y con la clínica del paciente. Y ciertamente, no había de otra, era un Klinefelter muy marcado. Se envía el resultado al paciente y dice, no, pues sí, doctor, es Klinefelter. O sea, y se recomienda por los valores de testosterona que comience con terapia hormonal ya. Una vez que el paciente es diagnosticado con síndrome de Klinefelter, el síndrome de Klinefelter es de por vida, o sea, solamente es tratable. ¿Qué problemas va a tener el paciente? Que puede llegar a tener ciertas características sexuales femeninas, como cual ensachamiento de caderas, cierta acumulación de grasa en las caderas, en algunas tienen aumento de pecho, pero no al grado de una mujer, pero sí hay aumento que se quita con ginecomastia, por supuesto, pero pues es incómodo para el paciente. Su voz no llega a madurarse,
el pene puede ser que no crezca en la etapa de desarrollo, sus espermatozoides en la etapa reproductiva van a ser nulos, o sea, puede ser que los produzca, pero estén defectuosos, no tengan la capacidad de poder fecundar al óvulo, ¿ok? ¿Qué sucede con estos pacientes? Cuando son diagnosticados de forma temprana, como en el caso de este niño, se les debe administrar testosterona exógena de por vida hasta la edad reproductiva. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esta testosterona cumpla las funciones que él no puede producir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron con este niño? Y empezaron a inyectarle cantidad de testosterona, por supuesto, adecuadas a su edad, para que cuando él crezca, tenga ciertas características sexuales que él fenotípicamente correspondan a un varón. Ahora, ¿estos pacientes llegan a ser papás? Sí, sí se puede, pero es un proceso muy difícil. Hay artículos que dicen que no es posible. Pero en las últimas actualizaciones que han hecho con respecto a este síndrome, de hecho, hay una clínica que se dedica a recibir este tipo de pacientes, pero se encuentra en España. Es una fundación. Ellos mencionan que una persona masculina con este síndrome sí puede pues, fecundar o poder embarazar o tener familia. La recomendación que ellos hacen es que cuando el paciente se encuentre en edad fértil, o sea, que una vez que haya reproducción de espermatozoides como tal, ¿sí? O que comience su vida sexual, el esperma se convierta o se lleve a terapia crío, es decir, que se lleve a congelación el esperma para que, pues, en este caso, a su pareja se le realice inseminación artificial. Y ese es un método por el cual se puede pues embarazar o puede tener familia de forma más rápida. Hay pacientes, o inclusive cuando son diagnosticados, se les comenta que hay una probabilidad muy alta de que nunca tengan familia o que no sean papás. Su producción de espermatozoides es muy mala, ¿sí? O no tienen cabeza o no tienen cola, entonces es muy difícil que ellos puedan concebir familia, pero no es imposible. Entonces, cuando se detecta de forma oportuna, pues obviamente se dan todos los precedentes necesarios para que pues, el paciente tenga buen pronóstico. ¿A qué me refiero con esto? De que pueda tener ciertos caracteres masculinos. Ahora, esto impacta mucho sobre el varón, no solamente de forma hormonal, sino de forma física y psicológica. ¿Por qué? Porque obviamente, pues ya ustedes saben, ¿no? Los chamacos a veces en la escuela les causa bullying. En una ocasión, igual leí el caso de un paciente que tenía 19 años, si no mal recuerdo. Él fue diagnosticado con Klinefelter cuando tenía, creo que 6 años. Y él menciona en su expediente, en su expediente como tal, que él recibía bullying por parte de sus compañeros, sí, porque tenía pechos y tenía ensanchamiento de caderas, su voz, pues, era muy suave. ¿Okay? Entonces, sus compañeros él decía que sus compañeros le decían que era gay, pero no, a él le gustaban las mujeres. Pues, aunque tuviera preferencias sexuales diferentes, pues el respeto debe ser el mismo para todos, ¿no? Sin embargo, eso le ocasionó problemas emocionales en la persona, como depresión e inseguridad, ¿ok? Esto impacta muchísimo, o sea, pareciera nada, chicos, pero sí impacta de forma grave en los pacientes. ¿Qué terapia reciben estos chicos o estas personas que tienen síndrome de Klinefelter? Aparte de la terapia hormonal, reciben terapia física y psicológica a lo largo de su vida. ¿Por qué? Con la finalidad de poder conllevar seguridad, obviamente, en ellos, porque algunos se sienten menos hombres, que porque no pueden embarazar a la esposa, ¿ok? El detalle está cuando es diagnosticado de forma inoportuna, es decir, de forma tardía. Cuando se diagnostica en la etapa reproductiva, aquí ya no hay mucho que hacer más que solamente aplicar testosterona en el paciente para que sus funciones estructurales de hormonas se lleven a cabo. Pero es posible que en este caso ya no haya producción adecuada de espermatozoides
o inclusive de esta hormona que es muy importante en el caso de los varones, testosterona. Entonces, esto se los comento con la finalidad de que ustedes tengan un panorama más amplio de que hay muchas enfermedades genéticas que a veces desconocemos. Hay demasiadas, chicos, que pueden ocasionar déficit de algunas hormonas, ya sea en pacientes masculinos o en pacientes femeninos, ¿sí? Ahora, Maestro, disculpe, Sí. ¿y este síndrome puede ser hereditario? sí, sí puede ser hereditario. De hecho, bueno, obviamente solamente lo heredan los varones, ¿sí? ¿Qué pasó con este paciente? Se me olvidó comentarles qué pasó con él. Para que pueda desarrollarse este síndrome, la mamá debe codificar para ese gen en particular y el papá también. Las mujeres, pues, son asintomáticas porque ellas solamente portan el gen, pero no tienen ninguna, porque ellas no tienen testosterona, ¿verdad? O la producen en menos cantidades. Solo se desarrollan los varones. ¿Qué pasó con este niño? Se le hacen las pruebas a los papás y los dos codificaban para este gen que ocasionaba el síndrome de Klinefelter. El producto fue que el niño naciera y pudiera desarrollar la enfermedad, pero solamente se desarrolla en varones. Como la hemofilia, solo se desarrolla también en varones. Danilo, ¿qué me ibas a decir? ¿Y por qué el padre no lo desarrolló? ¿Perdón? Si el padre también codificaba para el gen, ¿por qué no lo Ok, desarrolló? porque genéticamente, chicos, a veces hay proteínas. Me va a salir un poco del tema. Genéticamente, para que nosotros podamos desarrollar una enfermedad, debemos expresar el gen. Podemos tener el gen, pero no expresarlo, ¿sí? Yo puedo tener el gen para una enfermedad, pero no lo puedo expresar, ¿ok? Cuando yo tengo un hijo, puede ser que yo le herede ese gen, pero él sí lo exprese. ¿Cómo lo va a expresar? Con ayuda de otro gen, que le va a donar, ¿quién? Su madre, ¿sí? Por eso quizás su papá, bueno, es lo más probable, que no lo, porque esa misma pregunta yo le hice al médico. Eso, te le digo, hace para 2 años, antes de que yo supiera todo sobre Klinefelter. Porque yo decía, pero su papá es varón, ¿por qué no tuvo él? Y ciertamente me puse a leer después y dije, bueno, sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener el gen, pero no lo expresan. Para que nosotros expresemos el gen hacia una enfermedad en particular, debemos o debe servir como coadyuvante otro gen. Él, su mamá lo tenía y su papá lo tenía. Entonces, cuando se unen los dos, ¡zas!, se desarrolla la enfermedad, porque ya no se podía inhibir y empezó a expresar, en este caso, el gen para el síndrome de Klinefelter. ¿Sí, Danilo? ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, en casos de torsión testicular, afecta los niveles de testosterona que produce el cuerpo. En el caso de qué, hijo, perdón. Torsión testicular. Torsión. O sea, que te tuerzas un testículo. Ajá. Uh-huh. Sí. De hecho, hay una patología que se llama torsión. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Que el testículo se llega a torcer como una espiral y hay inhibición de testosterona. Hay muchos padecimientos, pero eso también es algo muy peculiar. Es raro que algún paciente, nunca me ha tocado un paciente con torsión testicular como tal, pero esto es algo igual, se nace con él. ¿Qué características hay? Que hay cierta molestia y hay dolor. Puede haber cierto dolor, cierto ardor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues abrir el escroto y acomodan, por supuesto, en este caso de forma correcta, los túbulos de los testículos. Y en automático, pues obviamente es como si fuera arte de magia. Los niveles de testosterona se llegan a normalizar. En este caso, pues no se requiere terapia adicional, solamente pues el reposo después de la cirugía, pero no se le administra al paciente testosterona de forma exógena como en el síndrome de Klinefelter. ¿Sí, Luis? Sí, gracias. Ahora, existe un sistema que ayuda a regular, ¿sí?, toda esta producción hormonal en el caso de los varones. Esto lo hace el eje hipotálamo, hipófisis, testículo o testicular.
Recuerden que en tiroides es eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. ¿Ok? En el caso de las hormonas masculinas es eje hipotálamo, hipófisis, testículo o testicular. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos algo importante. La actividad testicular está bajo el control de la hormona luteinizante, que es LH, de la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y ambas son secretadas por la adenohipófisis. La LH y la FSH son hormonas adenohipofisiarias, ¿ok? Estas son secretadas por respuesta o estimulación a la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué significa esto? La hormona liberadora de gonadotropinas manda el estímulo ¿a quién? A la hipófisis para que se secreten ¿quiénes? La LH y la FSH. ¿Qué características tiene la hormona folículo estimulante? Esta promueve el desarrollo y la división de las células de Sertoli y estimula la producción de la inhibina B. La inhibina B ejerce un efecto inhibitorio sobre la secreción hipofisiaria de la FSH. Es decir, que la inhibina realiza una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque si tengo mucha FSH, voy a producir otras hormonas que va a ocasionar el aumento de estas. Necesito la inhibina B para que esta sea mi retroalimentador negativo y inhiba la producción exuberante o exagerada de FSH. La LH es la responsable de que del desarrollo y la proliferación de las células de Leydig y de la estimulación en ellas en la síntesis de la testosterona. ¿Ok? La testosterona actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior, inhibiendo la producción y liberación de ¿qué? De la hormona luteinizante y estimula el desarrollo de los espermas. ¿Alguna duda, chicos? Esto lo podemos ver en esta imagen. En esta imagen, este es el eje hipotálamo, hipófisis testicular. Hipotálamo, adenohipófisis y testículo. ¿Ok? La hormona liberadora de gonadotropinas estimula la producción de la LH y la FSH por la adenohipófisis. La FSH actúa sobre las células de Sertoli, desarrollando los espermatozoides ¿en dónde? En el testículo. La LH, que es liberada también en la adenohipófisis, ¿qué sucede con ella? Bueno, pues actúa sobre las células de Leydig, estimulando, pero la producción de la testosterona en el testículo. La testosterona inhibe la producción y liberación de hormona luteinizante. Y la inhibina, pues inhibe la producción de la FSH. Es decir, la testosterona es un inhibidor de la hormona luteinizante y la inhibina B es un inhibidor de la FSH. ¿Ok? A su vez, la testosterona estimula el desarrollo de los espermatozoides. Estas son las funciones de las hormonas sexuales masculinas. Como ustedes pueden ver, actúan a nivel testicular. Por eso son importantes los testículos. ¿Ok, chicos? Cuando hay alguna alteración en alguna de ellas, por supuesto, también se ve atrofiada. Perdón, se ve, sí se ve una atrofia y se ve, en este caso, actuada sobre alguna patología. Muchas que pueden ocasionar que en este caso haya alguna interferencia en la producción de cualquiera de ellas. Chicos, ¿sí queda claro? Ahora, perdón. Ahora, la hormona liberadora de gonadotropinas
sabemos que es secretada por el hipotálamo. ¿Para qué? Para la liberación de la LH y la FSH. Esta se produce en cantidades regulares cada cuánto tiempo, cada 90 a 120 minutos. Controla la función testicular mediante la hormona liberadora de gonadotropinas. Al estimular las superficiarias que son HCH. La LH regula y estimula la biosíntesis de la testosterona en las células del Leydig, que se localizan, ya saben, en el intersticio testicular. Y bueno, la FSH estimula la espermatogénesis al actuar sobre las células de Sertoli en los túbulos seminíferos. En el varón sano, en una persona sana, normal, el 90% de la testosterona circulante o la que se encuentra en circulación se encuentra secretada por las células de Leydig en el testículo. El 10% restante es por las glándulas suprarrenales. Por eso les decía que las glándulas suprarrenales secretan algunas hormonas masculinas, pero en menor cantidad y en menor impacto. Pero de los esteroides adrenales contribuyen muy poco a la función testicular. ¿Cuáles son los esteroides adrenales? Son aquellos que se sintetizan en las glándulas suprarrenales, como testosterona, dehidroepiandrosterona total o sulfato, que vamos a ir conociéndolas más adelante. Es la biosíntesis de los andrógenos y estrógenos testiculares, ¿ok? Tenemos al colesterol como precursor, que fue lo que les mencionaba, que necesitamos un lípido para que se produzcan, en este caso, las hormonas. Tenemos un montón de hormonas, como pueden ver aquí. La primera que se forma es la prednisolona. Esto es para la formación ¿de quién? De testosterona y de dihidrotestosterona, que estas hormonas son las que ocasionan el impacto físico o las causantes de que se lleven a cabo los caracteres sexuales secundarios en el varón. Tenemos la pregnenolona, la progesterona también, pero como pueden ver, solamente es una parte del ciclo, que a partir de ella produzco hidroxiprogesterona y así me voy con todas. Pero secretamos dihidroepiandrosterona, androstenediona, estrona, androstenediol, testosterona, que es el producto final junto con la dihidrotestosterona, ¿ok? De todas estas hormonas que nosotros vemos aquí, la testosterona y la dihidrotestosterona son las causantes de la diferenciación sexual en el caso de los varones. El estradiol tiene muy poco impacto en los varones. Todas estas pueden ser medidas en un paciente con una muestra de sangre. ¿Qué es lo que van a tomar? Toman una muestra de sangre posteriormente para que obtengan suero. Necesitamos suero del paciente para poder en este caso, poder cuantificar cualquiera de estas. Hay patologías que son necesarias la cuantificación, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal, que es una patología en la que la 17 hidroxiprogesterona se encuentra elevada, que es el paso número 3. Entonces, para que yo pueda saber cuantificaciones a partir de ella, si yo la tengo elevada, quiere decir que las demás hormonas van a estar bajas, porque no se va a llevar a cabo la producción de las otras. Esta patología también es una patología genética que puedo cuantificar mediante la valoración de estas hormonas y de las demás que tenemos en la parte de abajo. Es una enfermedad mucho más común que el síndrome de Klinefelter, pero últimamente, en los últimos años, ha incrementado. Claro que para cada una de ellas necesitan un precursor particular o una enzima específica para podérselas convertir. Sin embargo, chicos, de forma general, este es el ciclo correspondiente para los andrógenos. ¿Qué es lo que nos interesa de aquí? La producción de la testosterona y de la dihidrotestosterona, que es lo que impacta en un paciente masculino o del sexo masculino. Hasta aquí.
¿Alguna duda, niños? Maestro, dijo testosterona y ¿cuál otra? Dihidro. A ver, te lo voy a anotar en el chat. Testosterona y dihidrotestosterona. Esos son los dos productos finales que a nosotros nos interesan en un paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ellos podemos diferenciar, o existe la diferenciación sexual en los varones. Son los causantes del vello, del engrosamiento de la voz y demás. Entonces, en el caso de los varones, podemos secretar otras hormonas como la progesterona y el estradiol, pero solo son precursores, es decir, no es el metabolito final, sino el metabolito final son ya sea testosterona o dihidrotestosterona. Sí, maestro, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué temas no alcanzamos a ver por el primer parcial? ¿Perdón? Sí, no tuvimos esta materia por el primer parcial. ¿Qué temas no alcanzamos a ver por eso? Los únicos temas que nos faltan son marcadores tumorales. De hecho, el programa no es tan amplio, solamente les pide gónadas, tiroides, drogas de abuso y marcadores tumorales es lo último. O sea, como tal, pues tenemos todavía el tiempo, Danilo. O sea, o conocías o sabes de otro tema en particular que se hayan perdido o algo por el estilo, porque el programa que yo tengo solamente les indica o me indica esos temas. Pero déjenme revisarlo de nueva cuenta, pero tengo entendido que son esos temas como tal, porque esta materia la di el año pasado también. Igual, bueno, no, el año pasado sí entré al principio. Pero, ¿por qué la pregunta, Danilo? Porque a todo esto, como no tuvimos clases en todo el primer parcial, suponía que habían temas que no vamos a alcanzar a ver por la falta de tiempo. Posiblemente, bueno, yo no me podría adentrar tanto en un tema como, por ejemplo, explicarles la síntesis de cada hormona como tal, que son muchísimas, porque ciertamente si yo me pongo a revisar en este caso la síntesis de cada hormona, de la FSH, de la LH, la testosterona, progesterona, estradiol, posiblemente no lleguemos a término. Entonces, por eso se me hizo más factible colocar el ciclo como tal y pues mencionarles dónde se lleva a cabo, cómo se lleva a cabo, con la finalidad, pues obviamente de que por lo menos ustedes conozcan. Algo muy peculiar de su programa es que les incluye estos temas que a veces, por ejemplo, para los que quieren estudiar QFB, o en la mayoría de los planes no les incluyen temas de endocrin, ¿ok? O sea, es decir, que no llevan esas materias cuando van o cuando están en la licenciatura, hablando de QFB. Ahora, hay obviamente escuelas que sí, yo sí la llevé. Pero en el caso de las personas que piensan estudiar medicina, bueno, en este caso es diferente porque ellos necesariamente tienen que saber endocrinología y ellos van a ver de forma más extensa, pues obviamente cada uno de los temas respecto a endocrin, ¿sí? Pero déjame revisar otra vez el programa, Danilo, no creo que haya cambiado. El programa está basado de acuerdo a las horas que ustedes tienen de clases. Es decir, ustedes tienen 4 horas a la semana y pues obviamente no van a tener los mismos temas que doy como química clínica, por ejemplo, que es una materia que estoy dando ahorita, son 9 unidades. 9 unidades. Entonces, las horas son más, a ellos los veo 2, 4, 6, 8 horas a la semana. Es mucho mayor. Por supuesto, hay muchos más temas. Pero el programa está enfocado a las horas de trabajo que yo tengo con ustedes. En este caso solamente son 4 a la semana. Pero te digo, déjame revisarlo de nueva cuenta, pero no creo que haya cambiado. Debe ser el mismo. Si me llega a faltar, chicos, algún tema, que yo esperaría que no, pues lo que puedo hacer para apoyarlos es, después del examen parcial, dárselos sin ningún problema. O sea, yo no tengo problema. Por supuesto, si tienen el interés, sin ningún problema se las doy. O
les doy la presentación referente a ese tema. Obviamente, yo considero que para lo que nos hace falta de clases, sí llegamos a término, ¿sí? Porque, pues, como les mencionaba, ustedes tuvieron un parcial sin maestro. Entonces, como tal, yo no me puedo centrar tanto en muchos temas o tomar tanto en un tema particular o tardarme mucho con un tema porque no lograría avanzar. Por eso siempre les estoy preguntando, chicos, alguna pregunta con la finalidad de que ninguno de ustedes se quede con ninguna duda, pues obviamente les resulte menos complicado, menos difícil, ¿no? ¿Sí, Danilo? Sí, gracias. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, me voy a quedar hasta acá con ustedes. En la siguiente clase, que es el lunes, Dios mediante, vamos a ver testosterona. Solamente vamos a ver testosterona y dihidrotestosterona, ¿ok? Que son las hormonas más importantes en el caso del varón. Y de ahí entramos con gónadas, pero gónadas femeninas, ¿ok? Que tengan buenas tardes, chicos. Cuídense mucho y, bueno, si tienen alguna duda de verdad muy peculiar, ya sea de alguna cuestión que yo haya mencionado anteriormente, con toda la confianza, chicos, acérquense conmigo. Muchos de ustedes tienen mi número de teléfono, escríbanme, algunos de ustedes los tengo en Facebook. A mí no me molesta que me pregunten, ¿ok? Porque mi interés es que obviamente ninguno de ustedes no acredite, porque la intención de un maestro es que todos acrediten, por supuesto. Sin embargo, desde mi punto de vista particular es que logren aprender y obtengan las herramientas necesarias para que en un futuro pues sepan, bueno, este güey me comentó que alguna vez tenemos gónadas tanto masculinas como femeninas y bla, 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 bla. Entonces, la intención es que no se queden con ninguna duda, ¿ok? Esa es la intención, para eso me pagan, para explicarles y externarles todo aquello que yo en su momento, mediante la experiencia, he podido obtener. Obviamente, yo también entiendo que para el nivel medio superior, en muchas ocasiones es un poco difícil estos temas, porque se los aborda de lleno, ¿no? Pero en el caso particular de su grupo, pues es con el que mejor me he adaptado en esta materia como tal, porque siempre tienen empeño, porque siempre preguntan y demás, y están empáticos en los temas que yo aplico. No tengo problema en cuestiones de terminología, porque, o bueno, eso pienso yo, porque en algunas ocasiones utilizo algunos términos y bueno, ustedes me dicen, bueno, sí lo entiendo, ¿no? Doy por entendido que ustedes lo saben. Si hay algo que ustedes no sepan, díganmelo y sin problema, pues obviamente yo se los puedo explicar. Eso a mí no me molesta ni me causa conflicto, o sea, por el contrario, si hay algún tema en particular que ustedes no comprendan o que si necesitan necesariamente que yo les explique algo de nueva cuenta, igual, chicos, se pueden acercar sin ningún problema.